Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La Corte Constitucional, en las últimas jornadas realizadas en los días de ayer y de hoy, ha tomado trascendentales decisiones por las cuales hemos convocado esta rueda de prensa. La primera de ellas tiene que ver con una demanda que se presentó contra 8 disposiciones del Código de Procedimiento Penal que regulan el tema de las 2 instancias en los procesos penales. La acusación se dirigía a establecer cómo esas normas, según el demandante, violan un precepto de la Constitución Política, que es el artículo 29, en cuanto no permiten que a una persona que haya sido absuelta en primera instancia y condenada en segunda instancia, como es condenada por primera vez, no se le permita un recurso judicial efectivo como el recurso de apelación, puesto que ya estaría concluida la segunda instancia. La Corte, después de un amplísimo debate que entre otras cosas dividió totalmente a la Corte, por cuanto en las primeras sesiones quedó 4-4, porque no estaba completa la corporación por ausencia del magistrado Mauricio González, quien había manifestado estar impedido, y la Corte le aceptó el impedimento para intervenir en este tema. Entonces la Corte realmente quedó 4-4, con lo cual tuvo necesidad de intervenir uno de los conjueces, en este caso el doctor Martín Bermúdez Muñoz. Con él, integrada la sala o reintegrada la sala, se llegó finalmente a una conclusión en cuanto la Corte encontró que en efecto las disposiciones que estaban siendo acusadas en determinados fragmentos, en efecto chocaban con el artículo 29 de la Constitución Política, y por eso se declaró una inconstitucionalidad de la norma con efectos diferidos y en los términos señalados en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia. Son expresiones demandadas y que se consagran en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179b, 194 y 481 de la Ley 906, que son entonces las normas impactadas con la decisión, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias, y también se declaró exequible el contenido positivo de esas disposiciones. En segundo lugar, lo que resolvió la Corte fue exhortar al Congreso de la República para que en el término de un año, que se va a contar a partir de la notificación por edicto de la sentencia en la Secretaría de la Corporación, para que el Congreso regule integralmente el derecho a impugnar todas las decisiones contenidas en sentencias condenatorias. Si no lo hace el Congreso de la República, a partir del vencimiento de este término se entenderá que procede la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior de quien impuso la condena, de suerte que esto procede para sentencias o de segunda instancia o incluso de única instancia. Lo importante es que sean sentencias de condena, y sea cual fuere el juez o la corporación que haya tomado la sentencia. Lo importante es que sea sentencia condenatoria. Esa es la primera sentencia, y en este caso, como se derrotó la ponencia de la magistrada que la había elaborado, el nuevo ponente a partir del día de ayer es el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez, que se encuentra aquí, y quien, como fue el encargado de diseñar la fórmula que finalmente salió avante, va a colaborarle a la Corte para resolver las inquietudes que ustedes quieran proponer. Okay. Doctor, en segundo lugar, primera es... voy a terminar la información. En segundo lugar, se resolvió sobre la Ley 1523 del año 2012. Esta Ley 1523
es la que adopta las políticas nacionales de gestión del riesgo de desastres. En este caso se habían demandado 3 disposiciones, 2 de las cuales se acusan por violar el derecho de igualdad en cuanto a que las garantías que se conceden a los deudores que hayan sido víctimas de desastres naturales tienen unas garantías, repito, pero siempre y cuando, según la ley, hayan adquirido sus préstamos, sus obligaciones, las hayan adquirido con entidades públicas de financiamiento. La Corte encontró que, tal como lo había dicho el demandante, encontró por mayoría también muy dividida, 5-4, encontró que la expresión públicas violaba el derecho de igualdad y también el deber de solidaridad, y por lo tanto expulsó del ordenamiento, expulsó de la norma las expresiones públicas, con lo cual quedarían en igualdad de circunstancias todos los deudores, por ende hayan adquirido sus créditos con la banca privada o con entidades públicas de financiamiento. En todos los casos tendrán derecho a las garantías que le concede el artículo 86 de esa ley. Entre ellos, una garantía muy importante es que si ya han sido demandados en procesos ejecutivos, estos procesos se suspenderán a petición del deudor que haya sido víctima de estos desastres, y además que no van a correr intereses de mora durante el lapso comprendido entre la fecha de declaratoria de la situación de desastre y aquella en que se perfeccione el refinanciamiento, la renegociación de la deuda correspondiente. De manera que la Corte encontró que la disposición va a generar igual tratamiento después de la sentencia, sin importar la entidad que haya realizado el préstamo correspondiente. En tercer lugar, se decidió una demanda contra el Código Disciplinario, la Ley 734, en cuanto sanciona como falta gravísima la utilización del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas. Esta es la frase que fue demandada: y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley. Aquí la Corte encontró que este precepto se ajusta a la Constitución y fue declarado exequible, con también decisión dividida, pero ya no tanto como las anteriores, pero eso denota mucho la intensidad del debate. Se presentaron 2 salvamentos de voto y una aclaración. Y finalmente, el día de hoy se tomaron decisiones que tienen que ver con la Ley 1448. La Ley 1448, en el artículo 100, había establecido una especie de condicionamiento para la entrega del predio objeto de restitución, que se podría hacer a favor del despojado, pero siempre y cuando ya se hubiera pagado la compensación ordenada por el juez o magistrado cuando hubiera lugar a ello, y dentro de los 3 días siguientes a ese pago. La Corte encontró que condicionar el legislador la entrega del predio al pago previo de esa compensación violaba también el derecho de igualdad, y en consecuencia declaró inexequible ese segmento acusado, y por ende de aquí en adelante ya solo dependerá de que esté ejecutoriada la decisión y de una vez procede la restitución. Esta es una sentencia que es muy importante y tiene que ver, por supuesto, con las víctimas de la violencia en Colombia, las víctimas de la violencia política, y en consecuencia van a tener la posibilidad de que los predios se restituyan sin la condición previa que hemos señalado. Y finalmente, la última decisión que tomó tiene que ver con la prohibición de huelga en los servicios públicos. Este es un tema, el de la huelga en los servicios públicos, que ha generado muchos exhortos al Congreso de la República para que haga una regulación integral de cuáles son realmente las actividades
que pueden quedar inmersas dentro de ese concepto para que se pueda hacer la prohibición de huelga correspondiente. En este caso, la Corte encontró que las actividades destinadas a la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles en el país, a juicio del gobierno, era una norma que se ajustaba a la Constitución política. Decisión igualmente dividida 5-3, con 3 salvamentos de voto, pero finalmente se declaró exequible la disposición, y aquí también hubo necesidad de exhortar al Congreso de la República una vez más para que en el término de 2 años, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país en relación con las actividades a que hace alusión en la parte normativa demandado. Esto en cuanto a las decisiones más importantes, dentro de las muchas que se tomaron, estas son las más trascendentes. Finalmente, yo aprovecharía la rueda para decir que el 6 de noviembre se va a realizar o se va a conmemorar un año más del Holocausto del Palacio de Justicia. La ley 1056 le ordena a las altas cortes que hagan un homenaje del derecho a la vida en todo el país. La única que realmente lo está haciendo es la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional va a realizar una sesión plenaria para escuchar a las víctimas en el puerto de Buenaventura. Va a estar acompañada de la Defensoría del Pueblo, del Defensor del Pueblo, el señor Fiscal General de la República, y además de la jefe de la directora de la Unidad de Víctimas. Y además, como lo ha venido haciendo desde hace 5 o 6 años ya, la Corte va a desplegar la mayoría de los talentos humanos que trabajan en la corporación para que realicen actividades académicas en torno al derecho a la vida en lugares que va a señalar, o que señaló ya la presidencia de la Corte, y que van a cubrir las localidades de Tumaco, Puerto Asís, Mocoa, Arauca, Quibdó, Sincelejo, Yopal, Florencia, Ibagué, Montería, Pasto, Santa Marta, Medellín y otras. De manera que la Corte prácticamente va a estar difuminada en todo el territorio nacional, pero con la idea de ir y dictar conferencias y hacer pedagogía de lo que es el derecho constitucional a la vida.